Grato para mí presentar hoy a la doctora Marcela Alzate García, médico y psiquiatra de la Universidad Javeriana, magíster en epidemiología clínica, quien dirige el site de investigación clínica del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Es un placer, lo digo no solamente porque no es pariente mía, no es prima. Es amiga y con ella he trabajado y aprendido mucho en estas lides de lo que es la investigación, pero colocada en palabras sencillas y que permitan que la gente se divierta trabajando. Hoy Marcela nos va a llevar de viaje. Depresión recurrente, implicaciones y consecuencias. Bueno, ojalá que este sea un viaje, como dice Henry, ojalá que sea muy agradable, y siempre que estoy frente a una presentación de estas, siempre tengo la sensación que no voy a decir nada nuevo, y estoy casi segura que esta, pues de alguna manera no va a ser, digamos, la excepción. Pero lo que en esta oportunidad se puede ser algo nuevo tiene que ver de pronto con las conclusiones que se vayan a tratar. Si bien es cierto, el título está haciendo referencia a la depresión recurrente, la gran mayoría de los tópicos que se van a tratar el día de hoy no son válidos para la depresión recurrente, o no son solamente válidos para la depresión recurrente. No hacen referencia a muchos episodios depresivos a lo largo de la vida. Con un solo episodio depresivo que tenga, digamos, todas las características, digamos que se cumpliría lo que vamos a plantear aquí. Estos son hechos de los que nosotros partimos, que son hechos que de alguna manera están claros, todos los tenemos pues, frescos en la memoria, y de estos hechos es de los que yo quiero partir. El primero es que la depresión tiene un costo personal muy alto, y el costo personal muy alto no hace referencia solamente al sufrimiento de la persona que lo está padeciendo, este por supuesto que también, sino está haciendo referencia más a las consecuencias sobre la funcionalidad de la persona que está padeciendo la depresión, en cuanto a que muchos de los síntomas que produce la depresión generan complicaciones y consecuencias, entendiendo que la persona, entre comillas, deja de ser quien es, deja de ser el trabajador que es, deja de ser el familiar que su familia conoce, y el precio que se paga, pues, el que se parte es muy alto. Voy a hacer un poco de énfasis, en la alteración cognitiva. ¿Y por qué quiero hacer un poco de énfasis en la alteración cognitiva? Porque vamos a ver a lo largo de la presentación cómo se está retomando el interés en la parte cognitiva, que aunque está presente en todas las clasificaciones diagnósticas, está presente en todos los criterios en la descripción de la semiología básica que se hace de la depresión, poco énfasis se le ha puesto a la resolución de este síntoma en particular. Por ejemplo, síntomas como el enlentecimiento motor, lo que nosotros podemos identificar en el examen mental como la bradilalia, la bradisiquia, entre comillas, pérdida de la energía y sensación de la pérdida de la energía que el paciente tiene, la dificultad para escoger las palabras, hacen criterios diagnósticos del episodio depresivo, pero como tal no son tenidos en cuenta más allá de cuando a la persona se le quita el síntoma tristeza. Las personas refieren mejoría de la tristeza, pero siguen sintiendo la sensación de que no son las mismas de antes, o no tienen la misma energía de antes, o no son tan fluidas como antes. Me voy a centrar un poco en por qué el deterioro cognitivo es el responsable de la alteración en el funcionamiento, más allá de la persistencia de otros síntomas. Y aquí desafortunadamente nos toca hablar un poco en el idioma que conocemos en la mayoría del mundo, no todos lo conocemos con igualdad de repercusiones, que es el tema laboral y puntualmente el tema de dinero. Y como consecuencia de esto, pues las necesidades, un poco de las metas de tratamiento, tienen que ver con redireccionar parte de las estrategias y de los objetivos del tratamiento a esta parte. Y quiero finalizar la presentación del día de hoy un poco con lo novedoso que hay en el tema. El deterioro cognitivo durante la depresión es absolutamente común.
se calcula que durante el tiempo en el cual el paciente permanece deprimido o permanece con los síntomas depresivos, el 94% del tiempo tiene estas alteraciones en la cognición. Y aunque se hayan resuelto los síntomas afectivos, que son los núcleos centrales del episodio depresivo, el 44% después de que se mejoró la tristeza, que se mejoró la pérdida del interés del paciente, persisten de todas maneras estas alteraciones. Lo que nos pondría a nosotros a pensar que los síntomas cognitivos o esta alteración en cognición en el paciente puede corresponder a uno de dos síntomas, o corresponde al síntoma residual, lo que quedó después del episodio, o visto de otra manera, puede ser el síntoma que fácilmente puede producir la recaída, digámoslo así, en un nuevo episodio. Cuando yo estoy hablando entonces del deterioro cognitivo, estoy haciendo referencia a básicamente la función ejecutiva, la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento. El que estos términos estén aquí no son cotidianos, digamos, no todos estos términos son cotidianos para la psiquiatría. Entonces uno ¿qué hace? Se va a Wikipedia. Y Wikipedia describe muy claramente este tipo de síntomas, cómo pueden impactar un poco en eso. Y aquí los quiero invitar un poco a la sensación o a la percepción que les dan a ustedes el estar cerca de personas que de alguna manera tienen esta parte del cuadro depresivo, con resolución o no con resolución de los síntomas, y cómo puede impactar en ejercicios como puede ser una intervención psicoterapéutica, o como puede ser el compañero de trabajo, o como puede ser el amigo o el familiar que tenga los síntomas depresivos. Es definitivamente un conjunto de habilidades, no es una sola ni se puede mirar de manera exclusiva como sea una sola. Depende completamente del lóbulo frontal, lo que le da la connotación, y nos vamos a entrar un poquito más adelante en eso, del trastorno depresivo como una enfermedad multisistémica, como una enfermedad orgánica, no exclusivamente como una enfermedad de origen psicológico. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, estas funciones cognitivas que tendría alterado el paciente que tiene un episodio depresivo? Tiene dificultad para el establecimiento de las metas a corto o a largo plazo, y metas a mediano plazo, como puede ser el me quiero sentir mejor, voy a seguir una adherencia a un tratamiento, voy a seguir las recomendaciones que me están dando, o la incapacidad de lograr metas como si tengo un futuro, si tengo una posibilidad de seguir adelante. La formación de planes, la formación de programas, el inicio de las actividades y operaciones mentales, la autorregulación de las tareas, y ahí es cuando empieza a impactar en la vida cotidiana estas alteraciones cognitivas en el funcionamiento de la persona y la posibilidad de llevarlos a cabo de manera exitosa. Cuando tenemos estas limitaciones sobre cognición están impactando en la totalidad de los campos de la persona, pero no solamente de la persona hacia afuera, sino también de la percepción o de la lectura que la persona puede hacer de las emociones del otro desde afuera hacia adentro. Uno de los trabajos, ya que de alguna manera Henry me introduce pues como en el tema como investigadora, es la capacidad que pueden tener estas personas para leer las emociones en el otro o para reconocer en el otro las emociones. También habilidades que están ligadas a estos y de alguna manera se pierden, y hace que la persona incremente, digamos, un poco lo que tiene que ver con su retraimiento. Entonces, en la depresión, tener estos deterioros cognitivos son lo que explicarían, por ejemplo, los predictores de bajo rendimiento académico. Los predictores de bajo rendimiento académico en una población que tiene un alto nivel de exigencia académica o que necesita responder a un alto nivel de exigencia académica, como sería la población de estudiantes, la población de adolescentes, la población de estudiantes universitarios, que tienen que tener una altísima exigencia académica en términos de poner atención en clase, memorizar el documento, preparar su tiempo para poder planear la actividad de la tarea, sin contar con escoger en el examen, en las respuestas de selección múltiple, redactar un texto. Entonces ahí está, digamos, las consecuencias en esta población. Pero en la población que no tiene la exigencia académica que pudiera venir a ser la población laboral, exactamente igual se repite el contexto: la incapacidad para redactar, la incapacidad para verificar, o no la incapacidad, el incremento del tiempo o el incremento de efectividad que se presenta en ejecutar esa tarea tan absolutamente, entre comillas, simple y rutinaria, que la persona antes de la
de la dificultad, digámoslo así, en el ánimo lo pudiera hacer. Pero en las amas de casa o en las personas que se dedican a actividades que no van a tener esta sobreexigencia, de alguna manera también van a estar presentes. Entonces, incapacidad, por ejemplo, para seleccionar de manera adecuada actividades como el cocinar, cómo cocinar, la sazón cambia, la planeación de los mercados o no sé, de todo lo que tiene que ver con el manejo del dinero, lo que sea. Entonces, todo este tipo de alteración, todo este tipo de pequeños elementos y de pequeños síntomas terminan impactando un poco en el funcionamiento diario. Pero yo les dije que tal vez en esto lo difícil es tratar de tener una medida que sea lo suficientemente, entre comillas, objetiva. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero los canadienses sí, y es la segunda referencia que está aquí. Los canadienses empezaron a mirar esto cuánto costaba en términos de dinero, y hace que la depresión sea una enfermedad terriblemente costosa. No solamente en términos de los costos directos, como serían los antidepresivos, las consultas por psiquiatra, etcétera, etcétera, sino lo costoso que termina siendo para la persona que tiene la depresión el dejar de tener su funcionalidad de manera adecuada. Los valores en dinero no creo que sean comparables con los costos en Colombia, pero los costos sociales y los costos laborales del episodio depresivo, aquí hago referencia al episodio, no al trastorno, están calculadas 1.5 veces más que cualquiera de los cánceres y definitivamente 7 veces mayor que todas las enfermedades infecciosas. ¿Estos costos en qué dependen? No solamente por el ausentismo laboral, que en este caso por días de ausentismo laboral sí lo tendría mayor peso, por ejemplo, lo que serían las enfermedades infecciosas. Con una gripa la gente se incapacita más fácil, es más fácil este tipo de manejo. Con una figura que tampoco tenemos codificada que se llama el presentismo laboral. ¿Qué vendría a ser el presentismo laboral? Es el que yo asisto al trabajo, puedo estar en el trabajo, pero no puedo rendir y funcionar de manera adecuada. Hace que mis tiempos de trabajo se demoren, hace que la efectividad en la ejecución de mi trabajo sea menor, y este tipo de ítems definitivamente sí termina pues siendo costoso para una sociedad, termina siendo muy costoso para el individuo, y es un poco lo que se puede dar con el tema, también nuevo, no conocía el tema, que se llama el suicidio económico. Y básicamente entraríamos al círculo vicioso que terminaría con el suicidio económico. ¿Cómo sería el círculo vicioso en términos de la funcionalidad, la depresión y los costos a los que estos, digamos, cobijarían? Una persona con depresión tiene una alteración en la funcionalidad. Al tener una alteración en la funcionalidad, va a impactar en términos laborales, y si es, digamos, una persona independiente, va a impactar en términos de su funcionalidad en la disminución del ingreso económico. Pero si tengo una disminución en el ingreso económico, es un factor social de alto peso que me va a incrementar el síntoma depresivo. Al incrementarme el síntoma depresivo, me va a incrementar la alteración en la funcionalidad. Al incrementarme la alteración en la funcionalidad, voy a dejar de ser económicamente menos productivo. Y de alguna manera se perpetúa el círculo vicioso, y al perpetuarse el círculo vicioso es un poco lo que tiene que ver con una disminución de la calidad de vida, tiene que ver con una disminución del ingreso de la persona o de la empresa, de acuerdo en la que la persona trabaja, y eso es más o menos lo que se llama el suicidio económico. Hasta aquí yo creo que tiene que ver como más o menos un poco la percepción que queda completamente clara de que la depresión no solamente está impactando en el ánimo, sino la depresión estaría impactando en esferas de funcionamiento muy claras. ¿Qué nos dicen los estudios? Hay un estudio muy conocido en psiquiatría que se analizó hace un tiempo, que es el estudio Starr-Dee, que lo que el estudio trató de hacer de alguna manera era pacientes que tenían un episodio depresivo independiente del contexto, podía ser un contexto hospitalario, podía ser un contexto psiquiátrico especializado o un contexto de atención primaria en salud, empezaron a mirar de manera secuencial cuáles eran los mejores tratamientos del paciente. No solamente tenía tratamientos con antidepresivos, tenía con otro tipo de alternativas, tenía alternativas psicoterapéuticas, mezclar antidepresivos, cambiar de los antidepresivos, y del estudio se salía la persona tan pronto la persona se mejoraba. De los 2.876 pacientes que entraron al estudio, 1.928 pacientes tenían trabajo. Quiero aclarar lo siguiente: entraron al estudio con depresión.
este es un número neto, pero uno puede casi que decir que un porcentaje importante de los pacientes están pagando con su trabajo o con el desempleo, digámoslo así, el precio de la depresión. Entonces, de los pacientes que tenían trabajo y mejoraron con el primer tratamiento antidepresivo, lograron recuperar el trabajo, lograron mantener la funcionalidad en el trabajo y no tuvieron problemas laborales. Pero aquellos pacientes que tuvieron que seguir porque no mejoraron con el primer trabajo y que tuvieron que seguir en las diferentes etapas del estudio, estos pacientes no recuperaron la funcionalidad laboral independiente de la remisión del síntoma depresivo. Y es ahí cuando volvemos nuevamente a una de las diapositivas anteriores en la que nosotros estábamos diciendo si esta situación en cognición, si esta situación laboral como consecuencia del episodio depresivo no puede ser el factor detonante del siguiente episodio depresivo. No solamente no mejoró en este, sino que de alguna manera lo termina continuando. Y es ahí cuando este tipo de situaciones y de problemas hacen que un episodio depresivo termine siendo uno de los grandes factores de riesgo para que el episodio depresivo termine convirtiéndose en un episodio recurrente. ¿Qué siguieron preguntando? Esta es una diapositiva de Netscape, que tiene un programa de educación para médicos, y básicamente cuando se preguntaban exactamente lo mismo y empezaron a mirar cómo los síntomas cognitivos realmente estaban impactando en el paciente, encontraron que más del 50% de los pacientes que tenían alteración en la funcionalidad psicosocial se estaban quejando de manera reiterativa de dos tipos de síntomas. El primero, que es el que está aquí en el cuadro, en el cuadro rojo cercano a mí, era las dificultades en la cognición. Básicamente, aquí mucho más específico, concentración, memoria, entendimiento, pero la sensación de la pérdida de pensar claramente. No tengo la capacidad para pensar, me cuesta trabajo pensar, me cuesta trabajo tomar decisiones, lo que lleva al cuadro rojo que está mucho más lejano, que es la sensación de vergüenza. Ya no soy el mismo, una valoración negativa de mí mismo, no estoy produciendo igual, esto no va a acabar, esto no va a salir adelante. Y estos dos ítems, más que cualquier otro, más que la percepción de la familia, más que la percepción del psiquiatra, más que la percepción del entorno en el que el paciente estaba, eran los que estaban influyendo en términos de la depresión, en términos del deterioro psicosocial. Este estudio fue una muestra de 21.400 pacientes que se hizo en la población adulta de Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España. No sabría si la situación se puede replicar a la situación colombiana por el contexto social, pero sí tenemos unos factores que son importantes, que son los que van a hacer que se presente tanto la alteración cognitiva y que son los que hacen que de alguna manera, desde el punto de vista clínico y biológico, se termine perpetuando la depresión. Y estos factores, independiente de que tengan un contexto cultural, sí son comunes al ser humano en cualquier sitio donde esté. La edad a la que el paciente en este momento se encuentre con el episodio depresivo. Los introduzco de alguna manera un poco para lo que va a ser la segunda parte de la presentación, en términos de que la edad sí importa. La edad y el proceso de envejecimiento en depresión sí importa. La edad de inicio de los episodios, y esto sí es una relación completamente inversa. A más temprana edad, mayor posibilidad que el episodio depresivo se vuelva recurrente, se vuelva crónico, se aumenta el deterioro académico, se aumenta el deterioro funcional, laboral, etcétera, etcétera, perpetuando el círculo vicioso que les había mostrado antes. Los logros académicos, entendiendo los logros académicos como la reserva cognitiva, digamos, con la que el paciente llega al episodio depresivo. Una persona que tenga un mayor nivel de reto cognitivo, por decir alguna cosa, que por supuesto se traduce en los logros académicos, va a ser una persona que va a tener, por supuesto, un mayor ahorro, digámoslo así, en cognición, posiblemente otro tipo de estrategias de funcionamiento de su cognición que le permita, digamos, aguantar un poco más. La severidad del episodio también es directamente proporcional. A mayor severidad del episodio, mayor cantidad de síntomas, mayor alteración en la parte cognitiva, en su tipo de depresión, pero no tanto en términos de la depresión melancólica o depresión ansiosa, que también importa, sino el subtipo de la depresión, si es una depresión que en episodios anteriores ha logrado la completa remisión, o si en episodios actuales no se ha podido mejorar porque persisten algunos de estos síntomas subsindromáticos.
La comorbilidad psiquiátrica con patologías que cursan con alteración en la atención, por ejemplo el antecedente de síndrome de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, sin apartarnos de la posibilidad de patología psicótica. La comorbilidad médica, particularmente todo lo que tiene que ver con enfermedades crónicas médicas, como puede ser la diabetes, como pueden ser las cardiopatías, como pueden ser las demencias. El tiempo de duración de la enfermedad también es una relación directa. A mayor tiempo de la enfermedad, mayor deterioro cognitivo. La frecuencia de los episodios, sobre todo la frecuencia de los episodios un poco en términos de muy poco tiempo libre de síntomas entre un episodio y otro episodio. El tratamiento, que definitivamente tiene que ser un tratamiento integral, no puede ser de manera exclusiva desde la perspectiva médica, y creo que vamos a finalizar esta presentación con algo de esto, y las experiencias tempranas adversas, y también vamos a hablar un poco de esto. Muy posiblemente parte de lo que ha sucedido acá, y ahí sí tengo yo que reconocer mi propia, no sé, como mi propio sesgo, ¿de acuerdo? A mí me gustan los estudios clínicos, a mí me gusta leer de los nuevos medicamentos, digamos que es algo que tiene que ver con mi propia, no sé, con mis lecturas preferidas. Y uno se da cuenta cuando uno lee sobre medicamentos antidepresivos, por ejemplo, que el gran target de estos medicamentos, cuando hablan de remisión o cuando hablan de mejoría, lo hablan es en cuántos síntomas mejoraron o qué porcentaje mejoraron. No hace referencia a lo que sucede un poco más allá con los pacientes, porque posiblemente en los estudios clínicos, y vuelvo y hago énfasis en el tipo de literatura que yo leo, no lo quiero generalizar, pero es como una debilidad mía, solamente hace referencia a la percepción que tienen los médicos de lo que los pacientes les pasa. ¿De acuerdo? Entonces, para el médico mejoró porque la escala de Hamilton le mejoró de 30 a 15. Uy, mejoró, pero posiblemente nadie le pregunta. ¿Qué sucede entonces cuando le preguntan a los pacientes? También este es un estudio, acá abajo está referenciado, es un estudio del año 2006. Entonces le preguntan a los pacientes, bueno, usted tiene depresión, usted tiene una alteración cognitiva, usted tiene una alteración en su funcionamiento, pero digamos que ya está mejor. ¿Usted cómo definiría la mejoría? O para usted, ¿qué es importante en términos de la mejoría? Los pacientes dicen, para mí la mejoría estaría dada en términos de salud mental, no estaría dada en términos de la ausencia de la enfermedad. Y en términos de la salud mental, ¿qué sería? Sentirme como siempre, sentirme normal, poder disfrutar de las actividades que yo hago, pero las actividades que son propias para el individuo, no en una escala que diga disminuyó la anedonia en 4 puntos, ¿de acuerdo? Volver al nivel previo de funcionamiento, y haciendo referencia al funcionamiento social, al funcionamiento laboral, al funcionamiento académico, al funcionamiento familiar. Poder controlar las emociones por la sensación de la pérdida de control de las emociones. Participar y disfrutar de las relaciones con las familias y los amigos, y solamente en el lugar número 6 está la ausencia de síntomas depresivos, que posiblemente es lo que para el personal de la salud hubiera quedado, digámoslo así, en el primer lugar. Y es ahí cuando yo les digo que la estrategia del tratamiento antidepresivo como mejoría de síntomas termina de alguna manera siendo completamente insuficiente. Pocas veces también aquí confesando, digamos, las dificultades que uno a lo largo de la vida se ha enfrentado con los pacientes, si posiblemente para mí lo más importante como médico tratante es la ausencia de síntomas depresivos, ahora sí aparece en mí el interés de empezar a preguntar por el funcionamiento, pero necesito preguntar por el funcionamiento particularmente desde la cognición, que es lo que en este momento nos está cobijando el tema. Entonces, en este mundo de la vida moderna, del WhatsApp, de las aplicaciones, del Internet, posiblemente sí tenemos algunas estrategias clínicas que sean muy elementales y no recurrir a los instrumentos y a las escalas que demoran tanto tiempo, aunque son absolutamente efectivas. Y este es un ejemplo de esto. Este es un ejemplo de qué preguntar al paciente, cómo preguntarle al paciente de manera muy rápida en la consulta, que parte de una de las escalas que a mí me gustan tanto, que es la versión abreviada del TDQ para la depresión, y que básicamente está averiguando la capacidad de la función ejecutiva de los pacientes.
Primera pregunta, que si usted ha tenido problema para organizar las cosas en genérico, lo que el paciente considera que tenga facilidad o problema para preguntar eso. Problemas para concentrarse en actividades que al paciente le gustan, como leer, ver televisión o el tema que el paciente le guste hacer. Al paciente le gusta hacer rompecabezas. ¿Ha tenido dificultades para hacer rompecabezas? Sí, más de las usuales. ¿Ha tenido dificultades para llenar un crucigrama? Sí, más de las usuales. ¿Ha tenido dificultad para hacer la lista de mercado o ha tenido dificultades para hacer? Es importante. Olvidos de una cita, de una consulta, de una actividad. Y muchas veces me presentaba a los pacientes y me dicen, no, porque las anoto en una agenda. Pero ¿y si no las anotara en una agenda? No, pero por supuesto que se les hubiera olvidado. Se le ha olvidado alguna conversación, y particularmente las conversaciones que no están mediando el contacto cara a cara. Pareciera que con el contacto cara a cara, en términos del cerebro, se utilizan otras áreas, otros circuitos de asociación, que no los que tienen que ver con funciones ejecutivas. Por ejemplo, las conversaciones por teléfono. Se olvidó la conversación por teléfono. O la última pregunta es que si la mente se ha quedado en blanco. Con eso pudiéramos tener un panorama más o menos de cómo estaría la parte de la función ejecutiva del paciente, que es la que está impactando en términos del funcionamiento. Y daríamos un poco de gusto al paciente en términos de los pacientes de las necesidades. Una diapositiva para hablar de tratamiento. Esta es una línea del tiempo, suponiendo que pudiera ser así de concreta. En el año de 1980 aparecen los antidepresivos tricíclicos, donde el objetivo del tratamiento era curar el síntoma cardinal, que era la tristeza. No importaba el precio de qué, muy posiblemente la persistencia de síntomas adversos, los anticolinérgicos, la somnolencia, lo que sea, era curar la tristeza. Para el año 2000, entonces, la evolución de los antidepresivos empieza a ser, mejoremos la tristeza, pero que el paciente no tenga este tipo de eventos adversos sobre la cognición. No importa que le dé diabetes, no importa que tenga otro tipo de patologías, no importa que tenga disfunción sexual, no importa, ¿de acuerdo? Básicamente la idea era que estos pacientes no tuvieran la somnolencia, no tuvieran la boca seca, no tuvieran esas alteraciones que posiblemente terminaban impactando sobre la funcionalidad. Pero por primera vez, a pesar que también la funcionalidad hace parte de los tratamientos, de los criterios diagnósticos, empieza a ser tenida en cuenta. Luego empiezan una gran cantidad de corrientes que tratan de mejorar la funcionalidad en términos de los tratamientos farmacológicos de los antidepresivos. Pero para el año de 2014 me empiezan a encontrar muy pocos estudios controlados de los muy nuevos antidepresivos que empiezan a mirar como desenlace de la mejoría antidepresiva la cognición, particularmente con dos antidepresivos que son la reboxetina y la duloxetina. Pero ya empiezan a pensar, ¿de acuerdo?, que la mejoría de la depresión termina siendo mucho más que la mejoría del síntoma como tal depresivo. Y ahí me quedé, pues 2014. Pero bueno, toca mirar qué hay de nuevo. Y esta diapositiva de qué hay de nuevo viejo, pues tiene todas el doble sentido, digamos, de lo que venía a contarles. Lo que les va a traer en las próximas diapositivas también tiene que ver con las repercusiones de la depresión. Pero lo que es nuevo es que aparece en el Congreso de la Asociación Psiquiátrica Americana, que se celebró en mayo en Nueva York, y aparece en el Congreso que tuvimos en Medellín, exactamente hace un mes, de los trastornos del sueño. Es mostrar un poco la visión integradora de lo que pudiera estar sucediendo, no tanto en términos cognitivos, sino en términos de la funcionalidad y seguimiento a largo plazo de los pacientes. Esta es de donde la conferencia de donde yo estoy obteniendo la mayor parte de la información, es del Dr. Wolowitz, que digamos es una de las personas que está trabajando el tema de estrés, depresión y telómeros en pacientes con trastorno depresivo, aclarando que el tema no es nuevo porque ya pasó por el cáncer, ya pasó por la artritis, ya pasó por todos los síndromes dolorosos, pero llegó, digamos, nuevo a la psiquiatría. Empezamos con el señor Hans. El doctor Wikipedia esta mañana, mientras le consultábamos quién era el doctor Hans, cuenta la siguiente historia.
Este es un médico, es un fisiólogo que nace en Hungría y más o menos por el año 45 tiene que irse a vivir a Canadá. Ya está terminando sus estudios de medicina y empieza a hacer unos estudios en fisiología, digamos, con ratones, etcétera, etcétera. Pero en la casa donde él vive están estudiantes de ingeniería. Y los estudiantes de ingeniería empiezan a explicarle a él que existe un agotamiento de los metales y que los metales con el paso del tiempo se agotan. No sé exactamente cuál es la palabra en inglés, pero se escribe como Stein, algo así, y empiezan a hablar del agotamiento y él dice, esto le puede pasar a los seres humanos. Pero el hombre no domina muy bien el inglés. Y el Stein de los metales lo traduce como estrés. Publica su tesis, la publica en la revista Science, y después de que publica la revista Science, se populariza el término de estrés como este agotamiento que le pasa a los pacientes. Dicho en otras palabras, fue la persona no que descubre el estrés, sino que le pone al síntoma médico, al síntoma del desgaste, al síntoma del cansancio, y esto le pone la palabra estrés. En el año 84 el señor Stein muere, pero básicamente de estos aforismos que él nos ha dejado en la vida dice: cada estrés deja una cicatriz indeleble. El organismo paga por su supervivencia después de una situación estresante, empezando a volverse un poquito más viejo. Todos hemos visto en nuestros pacientes el paso del tiempo, pero si hay una cosa agradable de ver a los pacientes es que cuando el paciente se mejora físicamente, su expresión de alguna manera también mejora, dejan de verse un poco menos viejos, y es esto lo que les voy a contar. ¿Cuáles vendrían a ser un poco los antecedentes? Los antecedentes es empezar a ver la enfermedad depresiva, la enfermedad trastorno depresivo, y en general todas las enfermedades como la esquizofrenia y el trastorno bipolar no se necesitan como enfermedades aparte, ¿no? O sea, el aislamiento, ¿no? El manicomio allá y el hospital general acá. No, empiezan a tener un poco lo que tiene que ver con la integración. Y se empiezan a presentar un poco una serie de cuestionamientos y de preguntas de investigación que con su resolución dan cuenta un poco de eso. Una de las preguntas es: ¿por qué los pacientes con trastorno depresivo, ahí sí con trastorno depresivo recurrente que empezó en tempranos momentos de la vida, como hacia los 20, 30 años, por qué a los 40, 50 años estos pacientes empiezan a tener comorbilidades parecidas a los ancianos? Estadísticamente, ¿cuáles? La enfermedad cardíaca y los eventos cerebrovasculares, las demencias, todas las enfermedades metabólicas, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico y las enfermedades inmunológicas, y definitivamente la muerte prematura. Y aquí no estoy hablando de las muertes por suicidio, excluyendo las muertes por suicidio. Los pacientes con enfermedad mental severa tienen en promedio 14 años de vida menos que el esperado estadísticamente para su población para la edad, y el 77% de estas muertes ocurren por causas naturales, como puede ser la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, un poco qué será lo que está pasando. No hay una única respuesta y de alguna manera estas son unas posibles hipótesis. Y aquí es donde están las posibles respuestas. Y es lo que yo les estoy diciendo que aparece como nuevo. Y es lo que tiene que ver con el telómero y lo que tiene que ver con la telomerasa. ¿Qué es el telómero? Si ustedes se acuerdan, los cromosomas, que son un poco de enredos, finaliza el cromosoma con una secuencia. Esta secuencia es muy, muy larga, pero cada vez que se divide la célula y cada vez que se divide de alguna manera el cromosoma, estos telómeros empiezan a cortarse, porque digamos que se quedan en el anterior, a diferencia de lo que sucede con esto. Es la parte responsable del envejecimiento fisiológico de las personas. Son el reloj biológico de la célula. Pero los telómeros se acompañan de la telomerasa, que de alguna manera trata de regular cómo sería este papel de la telomerasa. Si ustedes ven la diapositiva de aquí abajo, voy a ver si... bueno, no se ve muy bien. Pero si ustedes ven, lo que vendría a ser de manera normal en términos del reloj biológico, en la población joven el telómero sería un telómero largo, y en la población vieja mayor el telómero sería un telómero corto. Dicho en otras palabras, mientras más largo el telómero, más juventud; mientras más corto el telómero, más vejez.
como parte del proceso normal de la célula. Pero ¿qué es lo que está pasando con el acortamiento del telómero cuando no tiene que acortarse por la edad? Que serían los pacientes que yo les estoy contando a ustedes, que no están tanto como a los 80, 90 años, sino que son pacientes que estarían en una parte de la vida en la que no tendrían por qué tener enfermedades, que terminan teniendo enfermedades de población mayor, como la enfermedad coronaria, la diabetes o las demencias vasculares. Pero definitivamente, este tamaño del telómero sí es capaz de predecir un poco lo que tiene que ver con la relación posibilidad de muerte futura. En la medida en que más corto el telómero, más cercano a la muerte se está. Lo que decíamos, es un reloj biológico, y en la medida en que se tengan más enfermedades, este telómero es más corto. Hasta ahí lo sabemos por cáncer, hasta ahí lo sabemos por toda la cantidad de enfermedades. Pero resulta y pasa que a nosotros también nos afecta la situación del telómero. Y esto es un poco lo que explicaría lo que sucede entre estrés, depresión, calidad de vida, envejecimiento prematuro, mayor alteración, mayor retirada del entorno, y que acá no se ve, ¿cierto? Si yo saco acá la flechita no la alcanza nada. Ah, perdón. Bueno, digamos que en el primer código de barras, código de barras tenemos pacientes en rojo que tienen a lo largo de la vida altos niveles de estrés, y pacientes en azul que a lo largo de la vida tienen altos niveles de estrés. Esto es en seres humanos, no es en animales. Mientras más altos niveles de estrés tenga el paciente, el telómero en rojo está más corto. ¿De acuerdo? Mientras sea el paciente más relajado, el telómero va a estar más largo. Y la actividad de la telomerasa de alguna manera sucede igual. O sea, no solamente tengo la enfermedad del telómero corto, sino que no tengo nada que haga que esto de alguna manera mejore. Esto, entonces, como les decía, se presenta en cáncer, se presenta en diabetes, se presentan todas estas enfermedades. Luego empieza a ser puente de unión en la percepción de las enfermedades mentales como enfermedades con procesos inflamatorios, posibles marcadores, procesos de oxidación, pero eso será en el siglo, no sé, entrante. Todavía no tenemos estos marcadores. Pero se comporta exactamente igual en esquizofrenia y en trastorno bipolar. Pero nosotros, ¿qué sí tenemos? Tenemos las experiencias tempranas de vida que han sido muchas veces muy difíciles para esos pacientes. Entonces, pacientes que en su primera etapa de vida han tenido experiencias, digamos, negativas, experiencias traumáticas, reales o no, son pacientes que van a tener una sensación de una respuesta al estrés vivida de manera diferente que un evento vital estresante. Es más dañino, no solamente para la persona, sino para el telómero, que el paciente tenga una infancia, por utilizar, perdón la palabra, una infancia traumática o una infancia crónicamente traumática, que no una persona que en la vida adulta se enfrenta, por ejemplo, a una situación absolutamente evidente de violencia, muerte, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces termina siendo más daño. De esta población de infantes también hay estudios que tienen la telomerasa más corta, más procesos de envejecimiento tempranos, más dificultades, y que se hacen incluso evidentes hacia el final de la adolescencia, en términos de comparación un poco con pares, estados físicos, condiciones y demás. Digamos que ahí eso es lo que va el tema, pero también tenemos muy buenas noticias. Y las buenas noticias, Y las buenas noticias que se tienen en este momento es que el alargamiento del telómero y la actividad de la telomerasa están relacionados con el estilo de vida. Y aquí uno un poco esto a lo que teníamos en la primera parte de la conversación. Si no tenemos medicamentos que nos mejoren la cognición, si no tenemos jefes que nos permitan el presentismo laboral, pues ¿qué podemos tener? Entonces, ejercicio, dietas ricas en vitamina C, D, E, folatos, ácidos grasos, omega 3, las buenas redes de apoyo social, el manejo del estrés, los estrógenos, frutas y verduras, medicación, espiritualidad, cualquiera que sea el credo o cualquiera que sea la manera como se viva o se vivencie esa espiritualidad, el sueño y los antidepresivos y líquidos, porque sí se ha comprobado
que todos estos factores protectores de los estilos de vida saludables permiten el alargamiento del telómero. El alargamiento del telómero no solamente como el que está asociado a la depresión, sino el que está asociado también un poco con el proceso de envejecimiento. También daría un poco de soporte científico a toda la cantidad de literatura que también nos llega de que el omega, el ejercicio, por ejemplo, la validez en medicina basada en la evidencia del ejercicio como tratamiento antidepresivo puede estar en este lado. Los tratamientos de luz, el exponerse a sol, etcétera, etcétera, que son una serie de tratamientos también los tendría. ¿Y qué no sería protector para el telómero? Independiente de la depresión, ni la obesidad, ni la resistencia a la insulina, ni el pesimismo, ni el cigarrillo. O sea, esto, al igual que las enfermedades crónicas, inflamatorias, oxidativas y demás, estarían acortando el telómero. Luego, no sé si cabría decir que la obesidad es un factor de riesgo para depresión, o si el pesimismo es un factor de riesgo para depresión. Cigarrillo no sé, y yo soy fumadora. Las conclusiones. Las conclusiones es que definitivamente el episodio depresivo tiene que ser tratado. La conclusión es que el precio que se paga por el episodio depresivo, no solamente en términos de funcionalidad, sino en términos personales y biológicos, termina siendo muy, muy alto. Pero la buena conclusión, de alguna manera, es que hay algo que hacer. Entonces, yo decidí cambiar la diapositiva anterior que les había puesto. En antidepresión, 2014, no sabemos qué pasa de 2015, ni 16, ni 20, pero en 2014, ¿qué tenemos? Tener un antidepresivo que no solamente mejore los síntomas de tristeza y anedonia, sino tener un tratamiento antidepresivo que mejore la funcionalidad y que mejore la cognición. Tener un tratamiento antidepresivo que permita un soporte social y que permita un soporte laboral que no lo va a lograr el medicamento. O sea, la cepa no lo va a lograr. Aclaremos eso. Pero sí lo puede lograr la psicoterapia, el vincularse en grupos, etcétera, etcétera. Y lo mejor como antidepresivo, comer, rezar y amar. Y bueno, no les traía nada más para el día de hoy.